Cuéntanos. Bueno, Marta, y tan histórico porque algunos medios incluso ya hablan de que el rublo es la moneda que mejor comportamiento ha registrado en el mes de marzo. Una moneda de un país que ahora mismo está sometido, bueno, es el país que realmente ha declarado la guerra a Ucrania y que sí está sometido a esas sanciones tan históricas también que le está imponiendo países de Occidente. Entonces la pregunta un poco es, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué hay detrás de esa fuerte subida que lleva, esa fuerte apreciación que lleva el rublo en las últimas semanas, concretamente, como pueden ver ustedes en ese gráfico, desde más o menos principios del mes de marzo? Bueno, en Negocios Televisión, tras mucho leer, tras mucho preguntar a muchísimos expertos, hemos identificado 5 motivos que podrían explicar esa fuerte apreciación del rublo frente al dólar, esa fuerte remontada de la moneda rusa. Vamos ya con el primer motivo y es la posición financiera de Rusia. Rusia ingresa cada vez más dinero por exportar su joyita, que al final son los productos energéticos. Fíjense, por ejemplo, en este gráfico que les vamos a poner, que ha elaborado la agencia Bloomberg. Se espera que este año Rusia ingrese 321.000 millones de dólares por la venta, por la exportación de productos energéticos, y eso supondría aumentar en más de un 33% las exportaciones, es decir, los ingresos por exportaciones de ese mismo producto, de los productos energéticos del año anterior. Es decir, que en el año de la guerra va a ingresar más por vender su petróleo, su carbón y su gas. Bueno, ese petróleo y gas, por supuesto, claro, se paga en moneda fuerte extranjera, en dólares y en euros. Y así, con la venta de petróleo y de gas, Rusia se asegura que esas monedas fuertes fluyen hacia dentro de su economía, hacia dentro de su país, y así hace que se disipen esos miedos a que Rusia finalmente entre en una situación de insolvencia, y también eso ha ayudado a que el rublo alcance una especie de suelo. Bueno, vamos con el siguiente motivo, y es esas amenazas de Vladimir Putin de que Occidente, de que Rusia haga que Occidente pague por el gas en rublos, en la moneda rusa. Si eso ocurriera, ¿cómo podría afectar al rublo? Bueno, pues Occidente tendría que comprar más rublos, por supuesto, para pagar ese gas, y por lo tanto el precio de la moneda rusa sería hacia arriba. Claro, ustedes dirán, bueno, al final de momento todavía no ha ocurrido eso. Insistimos, de momento, porque solo la expectativa de que eso ocurra hace también que la moneda rusa se empiece a apreciar. Aunque hay que decir que son muchos los expertos internacionales que realmente explican todo esto señalando más bien hacia otro lado, hacia los controles de capital que está ejerciendo, que está imponiendo el Banco Central de Rusia, o, como ha dicho por ejemplo Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, las manipulaciones del Banco Central de Rusia. It's a lot of manipulation. People are being prevented from unloading rubles. That's artificially propping up the value. That's not sustainable. Bueno, primero el Banco Central subió los tipos de interés en un 20%, el Banco Central, hasta el 20%, el Banco Central de Rusia, lo que hizo que los rusos, que quisieran vender rublos, realmente vieran un gran incentivo, de hacer todo lo contrario, de quedarse esos rublos por esa fuerte subida de los tipos de interés. Por cierto, hoy hay que decir que el Banco Central de Rusia ha bajado los tipos en un 3% hasta el 17%. Claro, decíamos que como subió esos tipos de interés hasta el 20%, si los rusos no vendían sus rublos, no ponían esa presión bajista en la moneda rusa. Pero las autoridades del país no se limitaron solo a hacer ese tipo de control sobre el rublo. Por ejemplo, también obligaron a todas las empresas rusas que hagan negocios con empresas extranjeras, a los ingresos que generaban por parte de esos negocios con empresas extranjeras, esos ingresos que transformaran el 80% de esos ingresos en rublos rusos. Es decir, una obligación completa, daba igual exactamente el tipo de interés, el tipo de cambio al que estuviera la moneda rusa, por ejemplo, con el dólar o con cualquier otra moneda, por ejemplo, con respecto al euro, porque Rusia obligaba a esos empresarios rusos a cambiar esa moneda que había llegado por parte de esos negocios que habían hecho con empresas extranjeras, a cambiarla por rublos rusos. Bueno, también, por ejemplo, prohibieron a los brokers de ese país, de Rusia, vender activos que estuvieran en manos de extranjeros, y también prohibieron a los ciudadanos rusos transferir dinero fuera de Rusia. Más movimientos para así evitar la venta de rublos, que desencadenaría una presión bajista en la moneda. Bueno, a todo eso también tenemos que sumarle la jugada maestra, la última jugada maestra del Banco Central de Rusia. Lo ha comentado mucho José Luis Cava, y es esa jugada de vincular el valor de la moneda a el oro. Desde el 28 de marzo hasta el próximo
30 de junio, el organismo, el Banco Central de Rusia, se ha comprometido a comprar oro a instituciones de crédito a un precio fijo de 5.000 rublos por gramo. ¿Cómo afecta todo esto al rublo? Bueno, pues nos lo ha venido diciendo todos estos días José Luis Cava. El Banco Central de Rusia está dispuesto a comprar oro a 5.000, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos comprarlo a 4.650 y dárselo a ellos a 5.000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora mismo, a la hora de enfocar los mercados de divisas, tienen que estar fijándose permanentemente en el oro, ¿de acuerdo? Porque al indexar el oro, el rublo, a la cotización del oro, nos estamos encontrando ahora mismo que hay desajustes en el mercado y que en un momento la especulación tiene que cubrir. De tal manera que los rusos o los bancos rusos que puedan ir a Dubái, comprar oro y a 4.650 rublos, luego se lo venden al Banco de Rusia a 5.000 rublos. Y por último, el quinto motivo es el motivo de la especulación, un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque ¿quién no va a querer invertir o al menos haber invertido en rublos rusos cuando estaban tan abajo, también teniendo en cuenta la fuerte subida que llevan y que, bueno, probablemente por el momentum que realmente estamos viendo en la moneda rusa, pues que quizá podamos esperar que va a seguir realmente existiendo, va a seguir registrando esas subidas. Esa reflexión es la que hacía aquí también en Negocios Televisión, en Rolling Stocks, hace unos días, Darío García desde XTV. Así que es muy probable que los inversores estén viendo lo mismo que sucedió, recordemos, hace 2 años, con las fuertes caídas del crudo, donde incluso el contrato de mayo de 2020 del West Texas llegó a cotizar en tipos negativos o en precios negativos. Todos aquellos que compraron el futuro del petróleo durante el mes de marzo y el mes de abril de 2020 están todavía probablemente dentro de esta posición, y es probable que los inversores dentro del mercado de divisas estén viendo al rublo desde el mismo punto de vista. Bueno, pues ahí van los 5 motivos, razones que podrían explicar esa fuerte remontada que estamos viendo en el rublo, la moneda de un país con un telón de fondo que, bueno, no invita nada a pensar que eso pudiera haber ocurrido. Un telón de fondo donde vemos una guerra y también donde vemos esas consecuencias de la guerra sobre el país que ha declarado ese conflicto, que son esas sanciones que sin duda pues van a mermar y mucho la economía rusa. De momento lo que estamos viendo es que eso al menos no se está reflejando en la cotización del rublo.